Hola, hoy vamos a hablar un poquito sobre la siembra de las semillas de aromáticas y medicinales que podemos hacer durante la primavera. Es un tipo de reproducción sexual, es decir que en esa semilla hay material genético masculino y femenino y se utilizan generalmente las semillas para iniciar el cultivo de aromáticas en aquellas plantas que son de ciclo corto, ¿sí? Anual, como la albahaca, como por ejemplo el perejil, las caléndulas, que terminan su ciclo dentro del año o entre los 12 y los 14 meses. Aquellas plantas que son de ciclo más largo, plurianuales, generalmente las hacemos de estacas o de gajos para elegir plantas madres que nos gusten y luego reproducir esas características. Hoy vamos a hablar de semillas. Les voy a mostrar un poco las semillas que podemos sembrar ahora en la primavera. Una de las más características es la albahaca. Acá tenemos frutitos de albahaca. Estos los coseché el año pasado. Y no sé si se llega a ver, esas negritas chiquititas son las semillitas. Este es el frutito y estas son las semillitas. Son semillitas muy chiquititas, así que es bastante difícil de sembrar para que no queden ni muy profundos ni muy superficiales. Acá tenemos semillitas de albahaca, a ver si se pueden ver. Son estas negritas chiquitas y como decía recién, estos son los frutitos. Otras semillas que podemos sembrar en esta época es la caléndula. También son de cosecha casera estas. ¿Llegan a ver? Las podemos poner acá. Tienen forma de coma, de una coma, la coma cuando escribimos. Son bastante más grandes y vamos a necesitar un tamaño de envase más grande para poder sembrarlas. Acá tenemos otras, perejil, también se pueden sembrar en esta época, son intermedias en su tamaño. Y otra que podemos sembrar también es esta que es el falso azafrán o cártamo. Les muestro la plantita cómo es el fruto. Lo que se utiliza como falso azafrán son estos pelitos anaranjaditos que salen acá afuera, que en realidad son los pétalos de la flor. Esta es una inflorescencia porque tiene muchas flores, todas juntas, y se dice que es falso azafrán porque solamente da color a la comida, ¿sí? A diferencia del azafrán verdadero que da color, aroma y sabor. Dentro de esto tenemos acá las semillitas. Cada una de estas, a ver si las llegamos, ¡ay, que pincha bastante! Estas son las semillitas, miren. ¿Ven? ¿Se llegan a ver? Estas blanquitas son intermedias. Es un cardo. Todas estas que les mostré hasta ahora son de producción propia. También podemos llegar a comprar semillas. Algunas nos van a dar lo que estamos esperando y otras en realidad necesitaríamos hacerla de esquejes. En el caso de la lavanda, es una lavanda de adorno, mejorana. Esto es parecido al orégano, pero tiene bastante porcentaje más de linalol, entonces tiene como un aroma perfumado. Estragón ruso, que no tiene el aroma del estragón francés. Esto yo no recomiendo hacerlos de semilla. Cibulet puede ser, salvia, y acá tenemos otro cibulet. El romero también podríamos hacerlo de semillas, pero es bastante lento. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo preparamos estas semillas. Bueno, estas serían las semillas que podemos sembrar en esta temporada, es decir, en primavera, para poder tener plantines durante el verano y después algunas plantas que van a seguir desarrollándose durante el año siguiente. Acá podemos ver un poco el sustrato que necesitamos preparar para poder sembrar estas semillas. Cuando las semillas son muy chiquititas, el sustrato tiene que ser muy finito, porque tiene que haber contacto íntimo, cercano e importante entre la semillita y cada una de las partículas del sustrato. Si nosotros ponemos
piedritas grandes o partículas grandes, en realidad las semillas se van a deslizar en los espacios que quedan libres y se van a ir muy para abajo y no van a lograr emerger. Si las semillas son más grandes, el sustrato puede ser un poquito más grueso. Acá lo que tenemos es una mezcla de tierra de jardín, lombricompuesto o compost que ha sido zarandeado para que no queden partículas grandes, y perlita. Perlita son estas sustancias blancas, parece telgopor, pero no es telgopor. Son de origen volcánico, no aportan nutrientes al sustrato, pero sí permiten que se airee, es decir, que haya espacios de aire para que pueda circular el aire y el agua entre las partículas y no se apelmace, y además retiene un poco la humedad. Esta preparación, este tipo de sustrato es ideal para hacer siembras de semillas, hacer almácigos. ¿Dónde lo vamos a colocar? Les voy a mostrar algunos tipos de contenedores o envases. Estas se llaman bandejas de germinación o Spilding. Son de plásticos, antes venían de telgopor, ya casi no se consiguen de telgopor. Algunas son más finitas, otras más gruesas. Eso hace que se rompan en un solo ciclo productivo o duren más de un ciclo productivo. Generalmente si duran más serán 2 o 3 y ya después hay que reemplazarlas. Vienen con agujeritos abajo para que pueda drenar el agua. Esto se llena con el sustrato y se siembra acá. ¿Qué permite este tipo de bandejas? Que cada una de las semillitas, en cada espacio se pone 1 o 2 semillitas. Cada una de estas plantitas que se va a desarrollar va a tener su espacio de desarrollo y cuando las saquemos no se van a romper las raíces. ¿Cuáles las desventajas que tiene este sistema? Primero, la mano de obra, porque lleva bastante llenarlo, sembrar las semillas una por una, regarlas, y hay que regarlas muy seguido porque no mantienen la humedad. Entonces tienen más trabajo. Pero el trabajo que se obtiene, el plantín que se obtiene es mucho más prolijo y se rompen menos las raíces. Este es para semillitas chiquititas como la de albahaca. Acá les muestro otro. Este es un poco más grande, los espacios, y más largos. Estos generalmente así de largos o también un poco más largos se usan para las semillas de árboles que tienen raíces muy largas. Entonces nos permiten el desarrollo. Otra forma que podemos utilizar más caseramente si no tenemos estas bandejas son macetitas, ¿sí? Macetitas de plástico. Puede ser recipientes de telgopor que adaptemos, bandejas de plástico. Podemos utilizar lo que tengamos en casa para hacer esta siembra. Lo importante es que tengamos en cuenta que las semillas no hay que ponerlas muy profundas. Siempre va más o menos, para que ustedes calculen, el tamaño de la semilla como mucho 2 veces para abajo en la tierra. Es decir, está la semilla y 2 veces esa altura para arriba de tierra. O sea que si son semillas muy chiquititas van a ir bastante superficiales. Si son más grandes van a ir un poco más profundas. Vamos a preparar algunas macetitas y vamos a ver cómo hacemos la siembra. Como les decía, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la semilla. En este caso, que eran las semillas de caléndula y que son amarillitas, yo las voy a ver. Entonces puedo hacer un pequeño agujerito con el dedo o con un palito y pongo 1 o 2 semillas y tapo. Hago de vuelta. 1 o 2 semillas y tapo. Para este recipiente, con 3-4 semillas ya está. Cuando empiezan a germinar y a salir estas semillitas, estas nuevas plantitas, después las puedo trasplantar. Entonces, en el caso de caléndula o de estas que eran el falso azafrán o el perejil, que también son más grandecitas, yo las veo, las puedo poner. Tengo más problema cuando voy a trabajar con las semillitas de albahaca. Son muy chiquitas y además son negritas, entonces yo no voy a ver cuántas voy a poner. Me va a ser muy difícil, por ahí las voy a poner todas juntas, si se me van muy profundo. Entonces,
Una forma de hacerlo que nos ayudaría sería poner un poquito de arena. Pongo un poquito de arena clarita y sobre eso siembro las semillitas y ahí las voy a ver. Y después las tapo. Otra forma sería directamente, si yo coseché mis propias semillas, sembrar, sería ahí plantar el frutito sin desarmar las semillas. ¿Qué me va a permitir eso? Que queden bastante superficiales, que yo las pueda ver y que las semillas no se vayan para abajo. Esto es lo mismo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza en realidad caen los frutitos y esa estructura del fruto que acompaña va a proteger durante el primer momento a la semilla cuando va germinando. Y después ya esos restos vegetales se desintegran y queda la semillita. Entonces después que yo puse los frutitos, lo que hago es poner un poquito más de tierra de ese sustrato que yo había preparado. Ahí puedo ver bien si quedaron tapadas o no esos frutitos que puse. Después lo riego y lo coloco al sol. Evitar, sobre todo en la albahaca que se hiela, evitar si hay heladas. Lo puedo tener adentro de mi casa hasta que pase el periodo de heladas, que ya sería octubre, y ya después puedo tenerlas afuera y puedo trasplantarlas al lugar definitivo. Bueno, espero que les haya servido la explicación y que practiquen mucho con estas siembras de aromáticas y medicinales en primavera.